Quisiera que abramos nuestras Biblias. ¿Usted trajo su Biblia hoy? ¿Sí? Abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 15. Evangelio según San Marcos, capítulo 15. Voy a leer desde el versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, y echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando lo crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Voy a referirme a algo que sucedió en nuestro país en estas últimas semanas y que no quisiera que nos pasara desapercibido porque en alguna forma nos afecta a todos. En el Teatro Colón de Buenos Aires se estrenó un oratorio de Händel. Händel es uno de los grandes músicos con orientación cristiana. Händel era un cristiano. Él sufrió un ACV que lo dejó paralítico de medio cuerpo. Creyó que allí estaba terminada su carrera artística porque no podía ni tocar ni crear. Los médicos prácticamente lo desahuciaron. Le dijeron que fuera a Suiza a darse unos baños para ver qué era lo que pasaba, pero que no estuviera más de 10-15 minutos porque la alta saturación de sales que tenía esas termas le podían hacer mal. Él iba y se pasaba 9 horas adentro y hacía ejercicios tratando de salir. No podía con su cuerpo y finalmente un día empezó a mover su mano. Pasaba por una iglesia y se animó a entrar. La iglesia estaba vacía y a probar la mano que tenía sana en el teclado y funcionaba. Después puso la mano enferma y cuando puso la mano enferma vio que también empezaba a funcionar. En ese momento le encargaron un oratorio y él dijo que ya no lo podía hacer. Un oratorio lo llevaba cerca de 2 años hacerlo. Dijo que no tenía ni voluntad ni tiempo y lo tiró. Cuando lo tiró, se abrió el papel y apareció la frase, la primera palabra que tenía el oratorio, que era consolaos. Consolaos. Él miró esa palabra y volvió a tomarlo. Y empezó a leer el oratorio. En 3 semanas terminó el Mesías con el Aleluya. Era la obra de un hombre de fe. No cobró ni un centavo por ese oratorio, lo entregó porque dijo que era su agradecimiento a Dios por lo que había hecho. Era un hombre que conocía profundamente la Biblia. Yo tuve el privilegio con Celia de estar en la casa de él, en su dormitorio. Era un dormitorio austero, muy austero. Y sobre la mesa de luz estaba la Biblia. Era su lectura cotidiana y su agradecimiento a Dios. 7 años después de escribir ese oratorio, escribió otro, que se llamaba Teodora. Fue una historia que lo impresionó, que la cuenta Eusebio, el primer historiador cristiano, en su Historia de los Mártires de Israel. La historia de Teodora es una joven cristiana de 18 años que parece que Eusebio la había conocido y por eso escribe la historia,
que fue condenada como cristiano a practicar la prostitución y se negó. La amenazaron con que los soldados la iban a violar si se negaba a eso. Y después de unas idas y venidas, finalmente ella y lo que sería su prometido, su novio, diríamos hoy, fueron condenados a muerte y murieron en el martirio. Händel estaba realmente impresionado por esta obra y estaba impresionado por ese compromiso de fe de una mujer tan joven que a pesar de eso y a pesar de las amenazas mantuvo su pureza y aceptó la muerte antes que abdicar de su fe. Eso lo impresionó tanto que escribió Teodora. Teodora es la historia de esta mujer, pero en oratorio. Los oratorios no tienen ni escenografía ni vestuario, son voces cantando, simplemente. Y toda la historia la van contando mientras que cantan los diferentes personajes. Entonces, lo central en el oratorio es lo que los personajes dicen y cómo la música los acompaña en esto. Y él puso justamente toda su fe en que en el ejemplo de Teodora iba a cundir la fidelidad al Señor en los que lo escucharan. Bueno, este oratorio lo puso el Teatro Colón de Buenos Aires hace poco tiempo. Respetaron, por supuesto, la música de Händel y la letra de Händel, porque eso no lo tocaron, pero entre canción y canción pusieron a una actriz argentina a que leyera una serie de textos feministas que atacaban a la Virgen María, que atacaban la virginidad de María, atacaban a Dios, a los cristianos, le quitaron todo contenido espiritual y lo convirtieron en un panfleto. Esto sucedió en Buenos Aires, aquí, con su dinero y con mi dinero. Se levantó todo esto porque todo esto forma parte de algo que está sucediendo en nuestro país, que es una teofobia, el odio a Dios, una cristianofobia, el odio a todo lo que significa cristianismo y a todo lo que significa Jesucristo. Esta es una de las manifestaciones. Si querían hacer un panfleto feminista, lo hubieran hecho, pero sin tocar la obra de Händel. Si van a tocar la obra de Händel, entonces que los feministas escriban un oratorio con sus temas, con la calidad que tenía Händel, pero no que tomen un elemento cristiano para profanarlo como lo profanaron. Como son mediocres, como no tienen capacidad, entonces toman justamente las joyas del cristianismo para profanarlas en esta forma. Y yo creo que esto no nos tiene que pasar desapercibido, que forma parte del ataque que hay a todos los principios cristianos, que lo estamos viviendo específicamente, sobre todo, y exacerbadamente aquí en la Argentina. Nos jactamos de tener un matrimonio igualitario antes que cualquier otro país, como si esto fuera una honra, y esto es la destrucción de la familia. No se hacen leyes para defender la familia y para proteger la familia, pero sí para destruirla. Tenemos un aborto pagado y protegido por el Estado, pagado y protegido por el Estado. Y cuando los médicos cristianos quisieron hacer objeción de conciencia, no le querían dar la objeción de conciencia. Es decir, que dejen de ser médicos, pero lo tienen que hacer obligatoriamente. La sexualidad ya no es lo que viene marcado, es de acuerdo a lo que la gente elija. Y entonces aparece una generación X que no se sabe qué es. Gracias a Dios todavía hay países sensatos y los que pusieron en el pasaporte la X no pueden entrar, porque dice acá entran los hombres y las mujeres, la X no entra. No sabemos qué es. Pero esto era una forma en la Argentina de ser progresista. Ahora se abre un debate sobre la eutanasia. Es la próxima embestida.
vamos a tener que tener cuidado, porque cuando nos internen con más de 60, 65 años, cualquiera nos va a poder dar una inyección para dejar una cama libre. Esto sucedió en Holanda. Ahora lo vamos a traer acá. Cuando comentamos todo esto, los cristianos somos presentados como atrasados, retrógrados, retardatarios, conservadores, extremistas, fanáticos, ignorantes, derechistas, cualquier cosa se nos pone, cualquier cosa. Se levantan voces para estigmatizarnos, para tratar de destruirnos. Entramos en una época donde no es fácil ser cristiano y no va a ser fácil ser cristiano. El día que a Jesús lo llevaron a crucificar, muy temprano, salió una comitiva que lo acompañaba. En esa comitiva iban los soldados, que eran los verdugos a sueldo del Imperio Romano, porque lo llevaban y tenían que crucificarlo, y tenían que esperar a que la persona muriera. Recién cuando se declaraba la muerte podían abandonar eso. Detrás iban los principales sacerdotes de Israel, que tenían mucho interés en eliminar a Jesucristo, los ancianos que conformaban el gobierno religioso también del pueblo de Israel, los escribas, que eran los abogados que aplicaban la ley, que habían torcido la ley para llevar a cabo esto, los fariseos y los saduceos, la turba que sedienta de sangre iba gritando crucifícale, crucifícale, y todos hacían coro y la exacerbaban detrás. En medio de este cuadro aparece Simón de Cirene, que está cruzando por allí y que se acerca a Jesús para ver qué pasa, y entonces lo detienen, le cargan la cruz y dice, la tiene que llevar. Y yo quisiera no hacer un exégesis del pasaje, sino mirar ese cuadro, ¿no es cierto?, de toda una turba alrededor de Jesús, gritando, insultando, buscando destruirlo, buscando matarlo, y alguien que está detrás de Jesús cargando la cruz y siguiéndolo. Y quiero detener ese cuadro allí, como si fuera un cuadro inmóvil, porque siento que Simón se transforma aquí en un símbolo de los cristianos que en esta época están siguiendo a Jesús. Que alrededor nuestro hay gritos contra Jesús, hay insultos contra el cristianismo, que los dirigentes asusan a la gente para que esto avance, que los soldados siguen azotando a los reos y en alguna forma estamos recibiendo azotes permanentemente, que las mujeres lloran y Él está en medio. Y nosotros estamos en medio. Una sociedad enemiga de Dios y los verdaderos seguidores que cargan la cruz y siguen adelante. Somos como modernos Simones de Cirene, ¿no? Siento que estamos detrás de Jesús llevando la cruz. Tenemos que seguir la corriente, el camino, pero no somos de esa corriente. Hay que seguir el camino, no hay que detenerse. Tenemos que aguantar los gritos que hay alrededor y pensar quiénes son los que están gritando. Los que gritan son los calumniadores, son los corruptos, son los mentirosos, son los religiosos hipócritas, es la gente que ha pervertido la justicia, los que estafan, los que blasfeman, los que roban, todos ellos forman la turba alrededor. Todos ellos. Simón va con ellos, pero no es de ellos. No es de ellos. Está en otra cosa él. Él va detrás de Jesús y la cruz hace la diferencia. El hecho de que él esté cargando la cruz hace que si bien esté siguiendo el mismo camino, porque la corriente de la gente va para allá, él está en otra cosa. 6 meses antes de ir a la cruz, Jesús reunió un día a los discípulos en Cesarea de Filipo y les preguntó a los discípulos quiénes dicen la gente que soy. Y por supuesto que el trabajo, la obra de Jesús y los milagros de Jesús habían despertado la curiosidad de la gente y todo el mundo opinaba, como hoy también todo el mundo opina. Y Jesús dice, ¿cuáles son las opiniones que hay acerca de quién soy? Bueno, los discípulos le dijeron lo que ellos habían escuchado, que la gente decía. Y entonces Jesús fue más directo, porque ellos eran los que estaban en la intimidad, y les preguntó, ¿y ustedes quién creen que yo soy?
Y Pedro levantó la voz y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres el Mesías que nosotros esperamos, el Hijo de Dios que está en medio nuestro. Claro, tenía sobradas pruebas con lo que había visto para poder hacer esta afirmación. Jesús dejó pasar unos días y le dijo, bueno, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y ahí escucharon ellos palabras que nunca había dicho Jesús para ellos. Escucharon la palabra padecer, escucharon la palabra ser desechado, escucharon la palabra morir. Y la reacción de Pedro fue inmediata. Lo llama aparte y le dice, Señor, nunca te acontezca esto, ten compasión de ti mismo, ten compasión de ti mismo. En el fondo está diciendo, y ten compasión de nosotros, que te estamos siguiendo, que vamos a recibir el golpe como lo recibieron los otros. Quiere decir que, ¿por qué no cambiamos el libreto? Hasta ese momento había enfrentamientos, pero los enfrentamientos eran verbales. Eran como chisporroteos. Jesús se cruzaba con los fariseos y ellos los usaban y Jesús contestaba, o con los saduceos y pasaba lo mismo. En esos duelos verbales siempre Jesús los avergonzaba y ellos querían seguir con todo eso. Pero ahora Jesús habla de sufrimiento y de muerte. Hasta ahora no había hablado de eso. Y ahí viene el problema. El problema era que Pedro le estaba diciendo realmente, Señor, no podemos convertir la fiesta en tragedia. Hasta ahora todo había sido una fiesta. Y Jesús hace ese día una convocatoria. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, así como me siguieron en el otro momento, ahora síganme también. Ahora síganme también. Les invita a tener un contenido espiritual en esto que está diciendo. Tomen su cruz y síganme. Yo voy a ir a la cruz, pero ustedes tomen la suya y síganme. No le habla solamente a los que lo tenían que acompañar a Jerusalén. El contenido de esta frase nos alcanza también a nosotros en este momento. El Señor nos está comprometiendo porque Él está en el lugar del sufrimiento y nosotros tenemos que asumir que la cruz es un compromiso que hemos tomado con el Señor. Compromiso de Jesús en aquel momento y compromiso nuestro en el momento actual. Los discípulos no querían hacer el camino de la cruz. Lo demostraron durante los 6 meses que si podían desviar a Jesús del camino, lo desviaban. Cuando Jesús se detiene 4 días en Betania, se pone contento porque se quedó acá. No va a ir donde... Pero Jesús finalmente dice que endureció su rostro, puso el rostro como una piedra y fue hacia Jerusalén. Y ellos sabían que Jerusalén era tener que enfrentarse con Pilato, con Anás, con Caifás, con todos los demás. Y ellos querían un discipulado cómodo. Discipulado cómodo. Ser discípulo de Jesús, donde todo fuera ventaja, no hubiera riesgo, y donde hubiera muchas bendiciones, pocos problemas, grandes soluciones. Y este es un evangelio que se escucha por muchos lados, ¿no? Venga Jesucristo, grandes bendiciones, no va a tener más problemas, grandes soluciones, pare de sufrir, todas estas cosas. Y esto tiene un impacto en la gente, ¿ves? Esto es lo que yo quiero. Pues Jesús dice, tome su cruz y sígame. ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Bueno, ser discípulo de Jesús es ser un poco diferente a los demás. Tratar de portarse bien, no hacer nada malo, hacer todo el bien que puedo. El domingo voy a la iglesia, leo la Biblia, canto, ayudo al prójimo,
Y cuando termino de hacer eso digo, soy un buen discípulo del Señor. Pero llegan tiempos difíciles, tiempos difíciles. Hay ataques dolorosos, hay segregación de cristianos. Hay cristianos que la están pasando mal, también en nuestro país. Cuando el apóstol Pablo habla acerca del tiempo del fin, le habla a Timoteo en su segunda carta, es una carta de despedida, es un testamento que el apóstol Pablo dice, le aclara, vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres, y da una lista de pecados, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Usted lo lee y dice lo que nos está pasando ahora, es lo que nos está pasando. Y él saca una conclusión para todos nosotros. Dice, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente. El Señor dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esto ya es mucho más fuerte. Dice, el que ahora no toma la cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay países donde están sufriendo esto. Claro, y usted piensa Afganistán, ¿no? Usted piensa Irak, Irán. No, Estados Unidos. Se sufre esto. Porque los papás mandan a sus chicos al colegio. Y todos los papás tienen que mandar a sus chicos al colegio. En el colegio les enseñan las operaciones fundamentales, la historia, lo que tienen que enseñar, pero además le bajan línea moral. Además, empiezan a trabajar sobre la espiritualidad del chico. Y los padres se niegan a eso. Pero si se niegan, lo tienen que sacar de la escuela. Si lo dejan en la escuela, tienen que aceptar que le tuerzan la cabeza para donde ellos quieren. Entonces nace entre ellos la homeschool. ¿La homeschool de qué es? Es la escuela en la casa. Hay un programa que los padres se sientan con los hijos todas las mañanas y le enseñan todas las cosas y el chico rinde examen a fin de año y aprueba o desaprueba. Usted dice, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué no los mandan a la escuela para socializarse? No es lo mismo que aprenda en la casa que aprenda en compañía de otros chicos en la escuela. No es lo mismo. Pero lo hacen justamente porque el objetivo de muchas escuelas es torcerle la cabeza para este lado y convertirlos en enemigos de Dios, promover la teofobia. Claro, hay libertad y se utiliza la libertad para eso, Por eso a veces nosotros pensamos que las grandes persecuciones están en ciertos lugares del mapa y pensamos que hay países donde la libertad es... No, la libertad es también reducida allí. Y es también reducida, ¿por qué? Porque la idea destructiva está calando en este momento en todo el mundo. Y muchas veces se cede frente a esto, y por eso traje este versículo de Jesús. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es mucho más fuerte que cualquier otro versículo, porque está diciendo, condición del discipulado, tomar la cruz y seguir. Condición del discipulado. Ahora, ¿cuál es la razón por la que algunos ceden frente a esto? Hay quienes están cediendo. Hay grupos incluso que se llaman cristianos que empiezan a ceder. Ceden frente a la homosexualidad, frente al matrimonio igualitario, ceden frente al aborto, ceden. ¿Por qué? Si conocen la Biblia, este conocimiento, no hay desconocimiento. No pueden alegar ignorancia. Hay 2000 años de historia y hay una verdad revelada que es la misma. Están negando toda la historia, están negando la palabra de Dios, pero están tomando este camino. ¿Y por qué lo toman? Porque tomar este camino es tener que pagar el precio. Se busca el lugar de confort.
Y como no tengo lugar de confort, entonces, y quiero quedarme en ese lugar, no confronto. Me amoldo a lo que en ese momento está pasando. Los creyentes de Galacia hacían eso. Los creyentes de Galacia. En la carta a los Gálatas lo explica el apóstol Pablo. Ellos querían instalar la circuncisión dentro de la iglesia. Usted sabe que la circuncisión significa llevar la marca de ser judío. Y ellos querían que todos se circuncidaran en la iglesia. Pablo les escribe la carta a los Gálatas, una carta donde les dice, tan necios sois, bien fuerte, les dice cosas muy violentas, se las dice con todas las letras. Él está dictando la carta, porque Pablo la dictaba, la persona, y hay un momento en que él dice, miren ustedes con qué letras grandes les escribo, de mi propia mano. Quiero decir que le sacó la pluma al amanuense y le dijo, ahora voy a escribir yo. Ahora voy a escribir yo. Y escribe con letras grandes. Algunos dicen porque tenía problemas en la vista, sí, pero además porque quiere subrayar ciertas cosas. Y pone con letras grandes esto, y se lo leo en la versión popular porque así la entendemos bien. Miren ustedes con qué letras grandes les estoy escribiendo ahora con mi propia mano. Esos que quieren obligarlos a circuncidarse, lo hacen solamente para quedar bien con la gente y no ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Les está diciendo, miren, se circuncidan porque los judíos dentro del Imperio Romano tienen ventajas y son tolerados, mientras que los cristianos son perseguidos. Entonces ustedes son pícaros y lo que quieren hacer es se circuncidan y dicen nosotros somos judíos, pero somos una secta, el cristianismo dentro del judaísmo, y tienen todos los privilegios. Dice, esa es la verdad del asunto. Es decir, él lo desenmascara. No es un asunto de convicción, es un asunto de acomodarse, nada más. Y Pablo se lo dice y lo escribe él de su propia mano y con letras grandes, como para decirles, miren, yo les puedo explicar toda la teología, pero me di cuenta cuál es la razón por la que ustedes quieren hacer esto. Ustedes lo quieren hacer por esto, porque la quieren pasar bien, porque no quieren pagar el precio de la cruz de Cristo, porque no quieren tomar la cruz, por eso lo están haciendo. Y en esa misma carta el apóstol Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hay 3 cruces acá. La cruz de Jesucristo, donde Él muere por nuestros pecados. Es allí donde fuimos salvos. La cruz en que yo me crucifico a mí mismo. ¿Y qué quiere decir? Que yo muero para todo lo que está pasando, por la corrupción, para la hipocresía, para la injusticia, para todo lo que pasa, yo estoy muriendo a eso. La erradico de mi vida, muero para eso. Pero me enfrento al mundo y el mundo también para mí está crucificado. Es decir, el mundo, todas las propuestas que hace, no encuentran en mí ninguna reacción porque para mí está muerto. Está la cruz de Cristo que da vida, yo que me crucifico para seguir adelante, y esto que para mí murió. Y como para mí murió, yo tomo mi cruz y voy hacia adelante. Esto es no aceptar las prácticas de afuera, no aceptar que me vendan cualquier doctrina, no aceptar la mentira, no aceptar la calumnia, no aceptar el latrocinio, no aceptar el acomodo, no aceptar la coima, no aceptar todo eso. Y eso trae consecuencias. Consecuencias para nuestra vida. Pero los que critican al cristianismo no se dan cuenta de las consecuencias que está trayendo sacar a Dios del medio en una sociedad. Siguen adelante y no se dan cuenta. No se dan cuenta que están aumentando las familias destruidas. No se dan cuenta que la violencia intrafamiliar creció. En los primeros 15 días del mes de octubre,
primeros 15 días del mes de octubre, aquí en Argentina hubo 17 femicidios, más de uno por día. Antes teníamos uno cada 7 días y nos agarrábamos la cabeza. Ahora tenemos más de uno por día. Y siguen creciendo. La drogadependencia crece. Y Rosario y las villas de acá de Buenos Aires saben del crecimiento de la drogadependencia y saben del compromiso de los políticos con la droga, que la hace posible, y de las fuerzas de seguridad. La inseguridad crece también día a día, porque la violencia se está desatando. La miseria y la pobreza crece. Todo esto está creciendo, pero no se dan cuenta. Despegan al cristianismo. Dios tiene que estar afuera. Bueno, saquen a Dios afuera y esto sigue creciendo. Reaccionen frente a esto. Nadie va a reaccionar. Hay una obcecación de enfrentarse contra Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en su testamento, y les dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. La iglesia persiste, los cristianos persisten. Ha llegado el momento de persistir, de permanecer firmes a todo esto. Hay una canción popular, con esto termino porque se fue el tiempo. Hay una canción popular que yo la escucho y me parece estar escuchando un himno. La escucho y la suscribo. Estaba en el Uruguay con un grupo de jovencitos y yo les dije, les voy a recitar una canción popular que ustedes conocen. Digo, pero para mí me suena a himno. Se quedaron todos mirando. Y mucho más cuando le dije cuál era la canción. Pero yo cada vez que la escucho digo, esto es lo que nos está pasando y lo que yo quiero. Dice: cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje paz, cuando tenga miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré para seguir viviendo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré, pero jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Y esta creo que es una gran palabra. Y permítanme, no es un himno, pero creo que merecía hacerlo, ¿no? Porque es un poco, está diciendo, lo que cada uno tiene que cantar en este momento. Que pase lo que pase, yo voy a resistir. ¿Por qué? Porque tomé una cruz y tengo que llegar al final llevando esa cruz. Y si en los momentos de gozo me gocé por haberme encontrado con el Cristo de la cruz, en los momentos difíciles sigo llevando esa cruz porque es la fidelidad al Señor, al que invoco como dueño y salvador de mi vida. Y quisiera que como iglesia, cada uno delante del Señor se dé cuenta de lo que está pasando y tome la decisión de resistir, no de entregarse, no de bajar los brazos, no de doblegarse, sino de resistir. Que cada uno pueda decir: resistiré, resistiré, hasta el fin resistiré. Nos ponemos de pie.